Continuando con nuestra visita al Museo Regional Aníbal Cambas, hoy vamos a recorrer otras de las salas que componen este importante museo de la provincia de Misiones. En esta ocasión hemos elegido la Sala de Misiones Jesuíticas, primero por una continuidad histórica, segundo porque es una de las salas que expone colecciones muy importantes en cuanto a cantidad de objetos, como también a la significatividad de cada uno de ellos. Vamos a contar en esta ocasión con la presencia de la licenciada María Angélica Amable. María Angélica es miembro de número de la Junta de Estudios Históricos de Misiones e integra el Consejo Directivo de esa institución. Las reducciones jesuíticas fueron pueblos donde se congregaban comunidades indígenas con el fin de la evangelización. Fueron fundadas por los padres de la Compañía de Jesús, una orden religiosa fundada por San Ignacio de Loyola en España, y que llegó a América con el propósito de la evangelización. Llegaron a estas tierras de lo que se llamaba la región del Paraguay a comienzos del siglo XVII y van a empezar a fundar estas reducciones. Uno de los fundadores de muchas de estas reducciones fue Antonio Ruiz de Montoya, que precisamente Antonio Ruiz de Montoya dice que en su libro La Conquista Espiritual explica que llamaban reducciones a los pueblos de indios que antes vivían en 2 o 3 casas separadas unas de otras, separadas por una legua, 2, 3 o más leguas, y que los juntó y los redujo a esos pueblos para que fueran evangelizados, para que fueran acostumbrados a la vida civil, a vestir el algodón. Las reducciones efectivamente significan para los guaraníes un gran cambio en sus hábitos de vida. Podemos decir que el éxito de las reducciones se debió a 4 acciones fundamentales. Primero, la separación espacial. Estos pueblos, estas reducciones, se fundaron distantes de las ciudades españolas, como Asunción, Ciudad Real, Villarrica, Corrientes, distantes precisamente para que estuvieran separados y a resguardo de la codicia de los colonizadores que buscaban muchas veces explotar el trabajo de los indígenas. En segundo lugar, en estos pueblos se procuró un desarrollo general de toda la vida humana y de todo lo que significa vivir en las ciudades, un desarrollo tecnológico con diferenciación de actividades, con el desarrollo de la producción, del comercio. También, si bien la principal actividad de las reducciones era la agricultura, dentro de la ciudad se dedican a distintas actividades. También hay que organizar el gobierno, todo lo que implica la vida en las ciudades. En tercer lugar, se procuró conseguir leyes que garanticen los derechos de los guaraníes. En esto trabajó mucho Antonio Ruiz de Montoya, que incluso viajó a España para conseguir del rey de España estas leyes en beneficio de los guaraníes. Y en cuarto lugar, estas comunidades eran comunidades cristianas. Toda la organización, toda la vida trataba de encarnar los valores evangélicos para transmitir a través de la vida cotidiana los valores de la fe. Cuando los jesuitas llegaron a estas tierras, se distribuyeron por varias regiones para fundar estas reducciones. Por ejemplo, la región del Guairá, al norte del río Iguazú, la región del Tapé, la región del Paraná, y fueron fundando estas reducciones a partir del año 1609. Y así se fundaron San Ignacio Guazú, San Ignacio Miní, Loreto. En total llegaron a fundar alrededor de 60 reducciones. Pero estas reducciones
tuvieron un problema en estos primeros años, y ese problema fue el ataque de los bandeirantes. Los bandeirantes, las expediciones bandeirantes, o también llamadas malocas, provenían de San Pablo, en los dominios portugueses, y atacaban estos pueblos, estas reducciones, con el propósito de capturar indígenas que luego vendían para que trabajaran en las facendas del Brasil. Y así fue como muchos pueblos, especialmente en la región del Guairá, fueron destruidos, devastados, incendiados por estos ataques bandeirantes, y muchos guaraníes fueron capturados y llevados a las facendas brasileiras. Por este motivo, los pueblos debieron trasladarse, algunas veces varios pueblos se juntaron formando un pueblo mayor. Dentro de estos traslados es de destacar el famoso éxodo guaireño que encabezó el propio padre Antonio Ruiz de Montoya desde el Guairá, buscando hacia el sur una región más protegida. Aproximadamente 12.000 guaraníes se embarcaron por el río Paraná aguas abajo, en una travesía muy dificultosa, llena de peligros, hasta llegar a la región del Yabebirí, donde se refundaron dos pueblos, dos reducciones, Nuestra Señora de Loreto y San Ignacio Miní. Y fue precisamente en esa reducción de Nuestra Señora de Loreto donde trabajó más tiempo Antonio Ruiz de Montoya. Estas reducciones jesuíticas fueron pueblos que tuvieron una evolución en su construcción. Cuando recién se instalaron en la época, en los primeros años, en esa época de los ataques bandeirantes, eran todavía construcciones precarias, eran construcciones de madera y adobe, y recién después que terminaron los ataques bandeirantes, o sea, en la segunda mitad del siglo XVII, recién allí comienzan las construcciones más sólidas de estos pueblos, las construcciones de piedra. Todos los pueblos tenían aproximadamente una planta similar, una planta básica, si bien no todos eran iguales, hay diferencias entre un pueblo y otro. En total fueron 30 reducciones, ubicadas entre los ríos Paraguay, Paraná y Uruguay, a ambas orillas. Nuestra región de Misiones, nuestra actual provincia de Misiones, concentró la mayor cantidad de pueblos, concentró en total 11 reducciones y 4 en lo que es actualmente la provincia de Corrientes. O sea que en la Argentina se concentraron 15 reducciones, 7 estaban en lo que actualmente es el Brasil y 8 en lo que es actualmente el Paraguay. Esas reducciones, como decía, tenían una planta similar y en la que se destaca la calle de acceso que desemboca justo en el medio de la plaza, y hacia atrás se encuentra la construcción principal de la reducción, que es el templo. A los costados del templo están el colegio, el cementerio, los talleres, y a los costados de la plaza están las viviendas, que eran habitaciones unifamiliares, pero concentradas en hileras, formando cuadras de viviendas. Y de estas construcciones, ya cuando se hacen en forma definitiva de piedra, se emplean dos tipos de piedra, que nosotros encontramos en nuestro museo, algunos restos de esas construcciones. Se emplea la piedra arenisca, la asperón rosa, que era una piedra muy fácil de trabajar, de tallar, por ejemplo, los frontis que están tallados, los ángeles o los monogramas, se hicieron siempre en esta piedra arenisca. Pero también se emplea la piedra Itacurú, que es una piedra más oscura, es una piedra porosa y que se realizaban bloques para edificar las paredes.
Las construcciones de los templos se hacían, primeramente se construía en madera la estructura que va a sostener también el techo, y luego se rellenaba esa estructura con los bloques de piedra. Recién en el siglo XVIII comenzaron a construirse paredes portantes que pudieran sostener el techo. En cuanto a los techos, eran de teja, y también tenemos, aquí podemos observar en el museo, las tejas, algunas tejas de las reducciones. Como vemos, de enorme tamaño eran esas tejas. El estilo en el que estaban construidas estas reducciones se inscribe dentro de lo que denominamos el estilo barroco, el barroco americano. Las construcciones de los templos estaban profusamente adornadas con esculturas y estaba totalmente integrada la arquitectura, la escultura y la pintura. Esto es una característica también del arte barroco. Las esculturas del interior, que estaban en el interior del templo y en otros lugares de la reducción, cumplían una importante función. En su mayoría las esculturas son de madera, se utiliza el cedro, el jacarandá u otras maderas nobles. También había esculturas de piedra para el exterior de las iglesias. Nosotros podemos observar en nuestros museos algunas de estas esculturas de madera que tenían la característica, las esculturas de madera, de ser policromadas. Algunas tenían aditamentos, como por ejemplo coronas, las imágenes de la Virgen, o podían estar sosteniendo algo. También había imágenes que eran imágenes de vestir, sobre todo esto se usaba mucho en el interior de las iglesias. Las imágenes de vestir no estaba tan trabajado el cuerpo porque justamente se ponía se las recubría con un vestido que podía ir cambiando, se iba renovando periódicamente. En nuestro museo conservamos imágenes que son de tamaño muy pequeño, pero que tienen muchos detalles, podemos observar muchos detalles trabajados, como por ejemplo la imagen de la Virgen de la Luna, que es una imagen muy bonita de la Virgen, que está sobre la luna y que también está coronada, tiene una hermosa corona muy trabajada. Lo mismo podemos observar, por ejemplo, una imagen muy pequeña del niño Jesús sosteniendo el mundo. También tiene en este caso un objeto que está muy trabajado. Había imágenes de distinto tamaño y esas imágenes cumplían una función social muy importante. En el templo, que estaba recubierto de imágenes, los distintos altares, tanto el altar central como los altares laterales, pero también había imágenes que se llevaban en las procesiones, imágenes que se llevaban diariamente al trabajo en las chacras, o imágenes que se utilizaban en las diferentes festividades. También en las distintas dependencias de la reducción, como por ejemplo en el colegio, en los talleres, había imágenes religiosas. Con respecto a los artistas, no conocemos los nombres de los artistas guaraníes. Todas estas imágenes son anónimas. Sabemos sí que los primeros maestros fueron los jesuitas, porque que ellos transmitieron el arte barroco que traían de Europa y fueron enseñando el arte barroco a los guaraníes. Pero con seguridad, al pasar el tiempo, los mismos guaraníes fueron destacándose en el arte de la escultura, como así también en las otras artes, pero no nos han quedado sus nombres. En cuanto a los jesuitas que trabajaron y que fueron escultores, podemos mencionar, por ejemplo, al padre Antonio Sepp, que trabajó en la reducción de Yapeyú,
y que además de las múltiples actividades, porque no solamente se dedicaban a una, él se dedicó a múltiples actividades, pero también realizó esculturas. Y otro de los escultores de los que conocemos su nombre, un gran artista, es el hermano Brassanelli, que en el pueblo de Loreto realizó 10 esculturas y que también realizó esculturas para el pueblo de Encarnación, para la reducción de Encarnación. Además, en los talleres de las reducciones se realizaban múltiples trabajos. Los talleres eran un lugar muy importante para el sustento de la reducción, importante para el aprendizaje. Allí se formaban los que iban a ser oficiales y maestros en distintas artes y técnicas y oficios en las reducciones. Y ahí se construía todo lo necesario para las construcciones, todo lo que tiene que ver con la metalurgia, la herrería, la cerrajería, los cuchillos, los utensilios, todo lo que necesitaran en la reducción se construía en los talleres. En los talleres estudiaban y trabajaban aquellos guaraníes que tuvieran mayores aptitudes. En general, todos desde los 6 años iban a la escuela de primeras letras, donde aprendían a leer, a escribir, donde aprendían cálculo, pero también a aquellos que tenían cualidades especiales se los seleccionaba para darles una educación especial en los talleres, donde iban aprendiendo un oficio. Y después incluso llegaban algunos a ser maestros en esos oficios. Y así construían todo lo necesario, todo lo que se iba a ocupar en las reducciones. Algunas cosas solamente que no podían construirse en las reducciones debían importarse, pero se procuraba que cada reducción pudiera proveerse de lo necesario. O también realizaban el intercambio entre las reducciones. Había algunas reducciones que se especializaban más en la herrería, por ejemplo. Otras tenían mayor desarrollo en la construcción de instrumentos musicales, entonces intercambiaban los productos entre una reducción y otra. Nosotros podemos observar importantes piezas de metalurgia donde vemos trabajado el cobre, el bronce, el hierro, piezas chicas, pero con bastante trabajo, con mucho detalle vemos el trabajo. Las llaves, por ejemplo, que si nosotros la comparamos con nuestras llaves actuales, vemos que eran de enorme tamaño, las cerraduras y las llaves, los clavos, por ejemplo. También podemos observar los jarros que utilizaban para utilizar cotidianamente también vemos, es muy interesante en nuestro museo que tenemos una peineta muy trabajada, una peineta de plata, muy bien trabajada. Todas esas eran las cosas que se realizaban en los talleres de la reducción. En el patio de los talleres solía estar el reloj de sol. Podía estar en el patio del taller o también en el patio del colegio o a veces en la plaza. El reloj de sol es muy importante porque el reloj de sol iba marcando, era la única forma de medir el tiempo en ese momento y va marcando el ritmo de las actividades en la reducción. También tenemos un reloj de sol aquí en nuestro museo. También podemos observar en las piedras, por ejemplo, el trabajo del tallado de la piedra arenisca. Todo esto era trabajo que se realizaba en los talleres, que se aprendía y que se realizaba en los talleres de las reducciones. También podemos mencionar de los objetos que tenemos aquí en el museo, trabajados en piedra. Tenemos el monograma de la Virgen María, que es un pedazo de San Ignacio,
trabajado en asperón rosa. También tenemos molduras de frontis de las construcciones, todos son pedazos de construcciones, pero donde se puede observar muy bien el trabajo del tallado de la piedra que se aprendía en estos talleres de las reducciones. También observamos un tallado en madera que era el marco probablemente de una abertura no sabemos exactamente de cuál de los lugares, pero habrá sido seguramente de la iglesia o del colegio. Por el trabajo muy detallado y muy minucioso, se ve que estaba en un lugar preferente de la reducción, pero esto es un marco de madera donde podemos observar incluso el grosor de la madera y los detalles del tallado. También el reloj de sol, todo lo que estaba a la vista estaba cuidadosamente tallado. Este tallado era la piedra asperón rosa, es la que permitía este tallado tan minucioso, porque es una piedra, como por ser arenisca, es una piedra fácilmente moldeable. Observamos también en el museo los restos de piezas de cerámica. La cerámica se utilizaba preferentemente para todos los utensilios de uso doméstico. Nos han quedado restos de algunas piezas, pedazos que nos permiten observar cómo era el trabajo de la cerámica. Para el trabajo de la cerámica se utilizaba el torno y también estas cerámicas eran esmaltadas, varias de estas piezas están esmaltadas. Muchos eran objetos de uso cotidiano, de uso doméstico. También entre los objetos de uso doméstico tenemos los morteros. Los morteros eran de piedra, tenemos morteros de diferentes tamaños que se utilizaban para moler el grano y que lo utilizaban las mujeres en el trabajo de moler el grano. También podemos observar restos de los pisos de las reducciones, las baldosas, algunas eran hexagonales, algunas están completas y otras han quedado solamente algunos pedazos, pero nos dan una idea de cómo se construían los pisos en los lugares principales, como podría ser el colegio, el taller o las casas, el cabildo o las casas principales de la reducción. Las casas principales son las que están alrededor de la plaza. Ya alejándose un poco más de la plaza, las casas se van construyendo ya en una forma más sencilla, porque en torno a la plaza están las casas principales que son las de los caciques, porque en las reducciones se juntaban varias comunidades indígenas y cada una tenía su cacique. Entre esos caciques se elegían quienes iban a integrar el cabildo de la reducción, que era la autoridad que gobernaba el pueblo o reducción. Las reducciones eran comunidades que alcanzaron un alto desarrollo técnico, pero esencialmente eran comunidades religiosas, con el fin de la evangelización. Y la vida religiosa ocupaba un lugar preferencial. Por eso también son importantes todos los elementos que se han conservado de los ornamentos litúrgicos, como por ejemplo los candelabros. Nosotros tenemos diferentes tipos de candelabros en nuestro museo. Tenemos candelabros de bronce, tenemos también de cerámica. Esos ornamentos litúrgicos, también podemos mencionar entre ellos la campanilla que utilizaba el monaguillo en las celebraciones. También, además de estos elementos de metalurgia, tenemos también los moldes en yeso que se hacían para los angelitos. También tenemos tallas de angelitos que eran con las cuales estaba profusamente adornado el interior del templo. Todos estos elementos litúrgicos eran muy importantes en las celebraciones, que ocupaban un lugar fundamental dentro de la vida de la comunidad
de las reducciones. Especialmente había celebraciones muy importantes y muy vistosas, como eran las celebraciones del Día de Corpus, que se hacían en la plaza de la Reducción. La plaza era un lugar descubierto, era un lugar vacío, un lugar amplio en el cual podía congregarse toda la comunidad para estas festividades religiosas y también para otras reuniones cívicas o también para los ejercicios militares, porque no nos olvidemos que también las reducciones tenían sus ejércitos y sus armamentos y los ejercicios se realizaban en la plaza. Pero la plaza fundamentalmente, que estaba enfrente del pueblo, enfrente del templo, era especialmente para las celebraciones religiosas. Las procesiones, las celebraciones de los santos, las celebraciones de la Semana Santa eran muy importantes y también en algunas festividades religiosas, después de la celebración religiosa, se realizaban representaciones teatrales, representaciones de danza, la música, que era sumamente importante en las reducciones. Todas las reducciones contaban con orquestas y con coro, y también con conjuntos que realizaban las representaciones teatrales. Este mapa histórico geográfico de la provincia de Misiones, donde observamos todas las regiones en las cuales trabajaron los jesuitas, la región del Itatín, del Guairá, del Tapé, de los Guaycurúes, la región del Paraná, es un mapa que fue realizado por don Casiano Néstor Carvalho, que fue fundador de esta Junta de Estudios Históricos de Misiones y también presidente por muchos años de la Junta, y fue también a quien le cupo la tarea de reorganizar la Junta de Estudios Históricos de Misiones. Fue un iniciador, don Casiano Carvalho, de los estudios jesuíticos en nuestra región, un gran investigador, y su obra principal es este mapa en el cual están asentadas todas las reducciones que se fundaron, todos los traslados y el asentamiento definitivo de los pueblos.